Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la reunión de jóvenes. Quiero compartir con ustedes un pasaje. Si quieren lo pueden buscar, voy a decirlo de antemano. Vamos a leer en un rato más, sí, en Romanos capítulo 6, 20 al 23. Romanos 6, 20 al 23. ¿Ustedes saben quién es Billy Elliot? No Billy Graham ni Jim Elliot. Billy Elliot. Son nombres demasiado ilustres como para nuestro contexto, pero no tienen nada que ver con cristianismo. Es una película. ¿Alguien la vio? Una película de hace varios años atrás en la que es un jovencito, un niñito de como, no sé, qué edad, adolescente, pobre, sueña con ser un bailarín y sufre una fuerte opresión y discriminación de sus padres hasta que al final recibe aceptación y es finalmente libre. Creo que de alguna manera todos hemos visto alguna serie de adolescentes o películas de adolescentes con los adolescentes precisamente como protagonistas y que la trama tiene que ver con enfrentar al adolescente aproblemado con precisamente alguna estructura de poder, como sus padres que lo oprimen, o los profesores, o toda una sociedad, pero que finalmente logra liberarse y logra encontrar una red de apoyo donde se siente finalmente libre. No sé, pienso en Harry Potter, Matilda, cuántas otras películas, y quizás me estoy quedando muy corto, eran las de mi tiempo. Esa es como el mensaje que está detrás. Pero cuando nos vamos a ver lo que Dios dice en su palabra, con respecto a liberarse, a la libertad que hay, la definición que la sociedad nos dice en estas películas o en cualquier parte, como que no calza. Hay algo que no calza, es distinta. Y recuerdo a cierto hermano muy querido cuyo nombre no mencionaré, que alguna vez dijo que la libertad cristiana no era tomar tus cadenas, romper tus cadenas y gritar freedom. No era eso. Nunca puede ser entendida la libertad cristiana como total independencia de cualquier otra persona o de cualquier otra cosa. La libertad cristiana no es eso. Tú y yo no fuimos creados para ser independientes de cualquier otra persona. Quiero, por lo tanto, leer un pasaje, ahí está, Romanos 6, del 20 al 23, y vamos a ver 3 puntos con respecto a la libertad, con respecto al pecado, con respecto a Dios. Dice así la palabra del Señor, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí vamos a leer. Y quiero tratar, como ya les decía, 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la realidad de la esclavitud. La esclavitud es real. Eso nos dice este pasaje. Vamos a ver en segundo punto, con respecto al pecado, lo que nosotros nos merecemos, el sueldo del pecado. Y en tercer lugar, lo que nosotros no merecemos, el regalo de Dios. Y eso va a ser la primera parte en la voluntad del Señor. Este pasaje con respecto a esto de la libertad nos muestra lo que Dios dice.
Precisamente es Dios el que lo tiene que decir por medio de la boca del apóstol Pablo, porque Él nos creó. Y por lo tanto Él conoce mejor que nadie, mejor que nosotros mismos, qué es lo que realmente está en nosotros. El versículo 20, y realmente toda esta porción es el punto cúlmine de lo que ha venido hablando y diciendo anteriormente el apóstol Pablo. Todo, y después los animo a que lo puedan leer en la casa, todo esto explica la verdad bíblica relacionada con la libertad. Miren el versículo 20, hay por un lado pecado y hay por otro lado justicia. La idea de justicia representa todo lo que es de Dios, representa todo lo bueno, todo lo puro delante de Dios, y existe en este pasaje también el pecado representando todo lo opuesto a Dios, a la ausencia de Dios, y no hay nada intermedio allí. Y este pasaje nos dice que el apóstol llamando en retrospectiva a los creyentes a darse cuenta de que son siervos de uno de los dos lados. ¿Saben lo que les quiero decir? ¿Saben lo que este pasaje y todo esto nos quiere decir? Que toda persona, tú, yo, nos guste o no, tenemos un amo, tenemos un Señor. Eso nos dice este pasaje. El versículo 20 habla de esclavos del pecado. En ese entonces, ellos, los creyentes, eran esclavos del pecado y eran libres con respecto a la justicia. No tenían relación alguna, eso no es positivo, es negativo. No tenían relación alguna con la justicia. Eso les dice Pablo, les recuerda cómo era el estado anterior. Ellos en ese entonces eran siervos, eran esclavos del pecado y no tenían nada que ver con la justicia. La justicia no podía demandar absolutamente nada de ellos y ellos no podían demandar absolutamente nada de la justicia ni de Dios. Esa es la idea. Reitero la idea central. Eres un sirviente. Eres un esclavo. Es totalmente inevitable. Y de hecho es más, ni siquiera lo digo como si fuera algo de lo que tienes que huir y tienes que efectivamente romper tus cadenas. No, así fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado, fuiste creada para estar debajo de alguien, para ser siervo de alguien. Ese es el punto. O siervo de Dios, o siervo de, como dice el pasaje, esclavo del pecado. Esclavo de ti mismo, esclavo de tus propias pasiones, esclavo de tus propios deseos y pensamientos contrarios a Dios. De hecho, es el mismo libro de Romanos y toda la Escritura, de una u otra manera, nos muestra esta verdad. El pecado no es presentado por Dios, no es presentado como simplemente hechos puntuales, actos específicos, cosas que uno hace, pero que después puede no hacerlas. El pecado es más bien presentado como una naturaleza, como un poder que te esclaviza. Y adivina qué. Si te esclaviza, eres esclavo. Eres un siervo. Y eso es lo que primero que quiero establecer en este pasaje. Sé que no es popular decirlo, pero es la verdad, es lo que Dios dice. Y esto es un contraste tremendo con lo que la sociedad precisamente nos dice. Lo pongo en palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 34. El Señor dice, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Eso dice el Señor. ¿Qué nos dice la sociedad? Tú eres libre cuando tú te expresas, tú eres libre cuando eres tú mismo, cuando nadie te dice qué tienes que hacer, cuando tú eres el capitán de tu propio barco.
Eso te dice el mundo. Pero cuando resulta que realmente empieza a pasar eso, y eres libre a la manera del mundo, entonces resulta que todas las cosas comienzan a mostrar la realidad espiritual que hay dentro y que Dios te la dijo. No tiendes al bien, no vas al bien, no voy al bien. Se empieza a mostrar la verdadera naturaleza que está detrás. Nuestro propio corazón, nuestros propios deseos no son buenos delante de Dios. Eres esclavo y somos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Punto 1. Delante de Dios eres un pecador. Perdido en tus propios pecados, perdido y esclavo de tus propios pecados, esclavo de ti mismo, esclavo de tus deseos, incapaz de gobernarte a ti mismo, incapaz de hacer lo bueno, incapaz de, en las palabras del versículo 20, incapaz de cumplir la justicia. Esa es la esclavitud del pecado. ¿Te guste o no? Eres un esclavo. La otra opción al pecado es ser un esclavo o un siervo de Cristo. Y eso lo vamos a ver en unos minutos más. Pero lo que quiero establecer en el primer punto es que o de Cristo o de ti mismo estás bajo alguien. Y eso es innegable. No eres independiente. Ahora bien, paso a mi segundo punto. Estos amos, estos señores, o el pecado, o la naturaleza pecaminosa, o Dios, de alguna manera te van a pagar, te van a retribuir. Sírveles y te van a pagar. Vamos entonces a ver, ¿y qué es lo que nos dicen los versículos 21 y 22 acerca de cómo nos pagan estos amos? ¿Cómo te pagan estos amos? Quiero que me acompañen a hacer un ejercicio, ¿ya? Hay un meme que lo vi una vez, es medio blasfemo, así que no lo vamos a poner ahí, pero lo voy a describir. Y yo sé que ustedes van a decir, hay algo raro aquí, hay algo raro en este meme, en este diálogo que hay, pero a veces nos va a costar un poquito determinar qué es lo que es, ¿ya? Quiero que imaginen una puerta y que está esta típica figura renacentista o medio adventista del Señor Jesús tocando la puerta. Barbita, pelo medio largo, blanco caucásico, flaquito, ¿sí? Tocando la puerta. Y le ponen diálogo. Y el diálogo que le ponen es como si el Señor dijera, ábreme la puerta para salvarte. Y de adentro le replican, ¿salvarme de qué? ¿Te lo van imaginando? Y el Señor responde, salvarte de lo que yo mismo te haría si no abres esta puerta. Obviamente hay algo raro en esa ilustración. Podemos reírnos un poco tímidamente, pero no es una ilustración bíblica. Es una ilustración blasfema. De hecho, precisamente es una ilustración de alguien para burlarse un poco del Dios cristiano. Ahora, la pregunta es, en esa ilustración, y la pongo para ilustrar este segundo punto, ¿cuál es el problema? Finalmente, esa ilustración que ustedes imaginaron, que pudimos describir, es una caricatura que muestra una distorsión de las dos personas involucradas. Por un lado, el Señor Jesús, en esa caricatura, es presentado como una especie de Dios con minúscula temperamental, agresivo, vengativo, cruel, que finalmente exige al ser humano que le rinda pleitesía, de lo contrario lo castiga. Y por otro lado, la persona que está al otro lado de la puerta es presentada como alguien moralmente neutro, moralmente irrelevante, neutro moralmente, y que tuvo la mala suerte, por así decirlo, de encontrarse con esta especie de personaje negativo, como una especie de gángster que te va a extorsionar y te va a chantajear, o
O crees en mí, o me aceptas, o de lo contrario te voy a destruir. Ambas cosas no son verdad. Y vamos a ver por qué en estos versículos. Dios sí va a castigar el pecado. Dios sí va a castigar al pecador no arrepentido. Eso es verdad. Pero la gran diferencia entre esa caricatura y el Dios verdadero de la Escritura, a quien nosotros te queremos presentar el día de hoy, es que Dios no castiga de manera injusta o temperamental. Dios castiga de manera totalmente justificada. Es un castigo totalmente ganado por el pecador. Y eso es lo que nos dice el versículo 21. ¿Qué fruto tenían de esas cosas antiguas cuando estaban esclavos del pecado? El fin, el fruto de ellas era muerte. Y el versículo 23 dice, ¿lo podemos poner ahí? La primera parte dice, la paga del pecado es muerte. La idea de la paga del pecado no es que sea Dios el que castiga el pecado en este caso en particular, sino que es el pecado mismo actuando como un amo, como un jefe o como un estratega militar que le da el salario a sus súbditos. Es como si el pecado dijera, trabaja para mí y yo te voy a pagar a fin de mes. Y vas a recibir tu cheque y resulta que es muerte. Eso dice este pasaje. Es muerte. Delante de Dios. Muerte espiritual. Y en el último sentido de la palabra, muerte completa. Muerte total. Separación total de Dios. Esa es la diferencia. En que no es Dios el que de manera antojadiza determina atacar y destruir sin causa a aquellos que no pudo extorsionar. Es realmente tu pecado, gritando, denme muerte. Delante de Dios, tu pecado te ha traído muerte. Quiero mencionar algo. El hecho de que Dios castigue con el infierno eterno al pecador. El hecho de que si tú no crees en Cristo, si no has sido salvado por Cristo, vayas a ir al infierno eterno. Delante de Dios no es malo. Al contrario, es lo más justo, es lo más correcto, es lo más adecuado que puede pasar. Está perfectamente bien que Dios castigue al pecador. Si tú y yo pudiésemos ver el pecado, la naturaleza pecaminosa como realmente es, como un amo, como un señor que se enseñorea, que esclaviza, que corrompe, que destruye y que en última instancia trae muerte, entonces concordaríamos también con la palabra de Dios de que el mayor acto de justicia sería precisamente el infierno eterno. Eso sería lo verdaderamente correcto. Punto número 1, entonces, tú eres un esclavo. Punto número 2, si no has sido salvado por Cristo, eres un esclavo del pecado. Y el pecado, tu pecado, te está trayendo la muerte. Merecidamente. El pecado te está pagando con muerte. Pero ¿saben qué? Y ahora paso a mi último punto, que es la parte final, el versículo 22 y la parte final del versículo 23. Lo que nosotros no merecemos. Lo que merecemos es la muerte. Tu pecado merece muerte. Pero ¿sabes lo que tú no mereces y que Dios te lo da? La dádiva de Dios, dice el versículo 23, el regalo de Dios, vida eterna. Vida eterna. Eso dice también el versículo 22. Al ser hecho siervo, ya no del pecado, sino siervo de Cristo, entonces tú comienzas a obtener otro pago, otra retribución que no mereces, que yo no merezco y que tú tampoco. Vida eterna.
aunque tú mismo en tu pecado estés demandando muerte para ti, eso es lo adecuado, Dios interviene para salvarte. Dios te regala lo inmerecido. Dios te regala vida eterna. La pregunta es, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿No es que el pecado entonces paga con muerte? Y la respuesta es que sí. Pero ahí está la cruz de Cristo. Y eso es lo que te queremos decir hoy. ¿Saben lo que pasó en la cruz de Cristo? El Señor Jesucristo murió allí tu muerte. La muerte que tus pecados habían gritado que te pagaran, que te dieran. La muerte que tú y yo merecíamos. Él la murió allí en la cruz. Él cargó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Eso dice la Escritura, siendo Él el santo y justo, siendo Él Dios mismo, hecho hombre, para que nosotros no tuviésemos que recibir el sueldo que nuestro propio pecado nos consiguió y nos devolvió. Él soportó y Él llevó la ira que merecía justa y buena, de manera justa y buena, mi pecado y tu pecado en aquella cruz. Y de esa manera milagrosa, Él nos intercambió nuestro pecado sobre Él. Y sobre nosotros ya no más la condenación, ni la muerte, sino que su justicia. Eso hizo Cristo, el bendito Hijo de Dios, por ti. Ese es el regalo, la dádiva de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Esta es la muestra de amor más grande que puede existir. La misericordia, la gracia más maravillosa que podía jamás haber sido exhibida. Dios, en la persona del Hijo, dándose a sí mismo en una cruz para salvarte, para limpiarte de tus pecados, para quitar la muerte y para traer vida eterna a ti. Esa es la gran salvación de Dios. La gran salvación de Dios dice que tú no eres neutral delante de Dios, que tú eres malo, que tú eres malvado y en tus pecados estás perdido, pero que Dios mismo sí intervino con el regalo de la gracia. Cristo Jesús murió por tus pecados para perdonarte, para limpiarte y para darte de su vida, de su justicia, la vida eterna. Y con respecto a la esclavitud, redondeo para ya ir cerrando. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 1 y versículo 13 que habla de Dios, el Padre, y dice que Él, a los creyentes, les ha librado de la potestad de las tinieblas o del poder de las tinieblas y les ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, si antes estabas bajo un amo, en Cristo Jesús puedes ser trasladado a ser un siervo de Cristo. ¿Y sabes qué? No hay amo que te amen más en todo el mundo. No hay Señor que se haya dado a sí mismo de la manera que Cristo lo hizo por amor a ti. Esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero Salvador. Ese es el Evangelio y el mensaje de salvación. Él es nuestra verdadera libertad. En palabras del mismo Señor, ya que lo dije, si alguno comete pecado, esclavo es del pecado, pero los versículos que siguen dice, si el Hijo les libertare, si el Señor Jesucristo les liberta a ustedes y a mí, serán verdaderamente libres. Y eso es lo que te decimos el día de hoy. Eso es lo que Dios te demanda el día de hoy. Reconociendo tu pecado, cree en Él para salvación. Deposita toda tu confianza en Él. Si no lo haces, Él va a dejar
que tus propios actos y tu propia maldad sigan su curso y reciban lo que justamente te pagaron. Pero allí está Él, extendiéndote la mano para salvarte hoy. Nunca te olvides, es tu propia naturaleza pecaminosa en la cual estás esclavizado, la que te está pagando con muerte, no Dios. Es tu propio pecado el que te ha granjeado la condenación eterna, no Dios. Dios estaría actuando de manera totalmente justa y buena al condenarte, porque es lo que tú mereces. Pero lo increíble es que el Dios Todopoderoso allí te da la dádiva, el regalo, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que murió. Termino con la idea del meme, esta figura, cómo podríamos arreglarla un poco para que se pareciera más a lo que realmente está en la Escritura. Que la puerta estuviera ahí, que el Señor Jesucristo viniera y golpeara la puerta, pero que la puerta ya no fuera la de una casa, sino que la puerta fuera la de una cárcel. Y que el Señor Jesucristo sacara el candado y dijera, abre la puerta, simplemente empuja. Y tú estuvieras dentro, condenado a muerte por tus propios pecados, por tu propia maldad. Y el Señor Jesucristo ahí dice, ven a mí y sé salvo. De lo contrario, si no quieres, quédate en tu celda y sufre lo que tus propios pecados te están retribuyendo. Obviamente habría ciertos elementos que pulir ahí un poco más, pero eso es mucho más cercano a la realidad, a lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que te queremos decir, créelo hoy. No esperes más. Delante de Dios, si hablamos de amo, si hablamos de señorío, bueno, sométete al señorío de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y acude a la cruz. Si no sabes cómo hacerlo, en una oración sencilla, dile a Dios, Señor, no sé cómo orar, no sé cómo dirigirme a ti, pero soy un pecador, perdido por mis pecados, y creo y confío en Cristo como mi Señor y Salvador, por lo que Él hizo en la cruz. Acepta la dádiva, acepta el regalo de Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Serás salvo y tendrás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino y leo el pasaje 23 solamente de nuevo, y eso les dejo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por su atención. Vamos a orar y dar las gracias también por los alimentos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí, permitirnos cantar, permitirnos pensar en tu persona, en tu palabra, leerla, escudriñarla. Te queremos agradecer por tu gran salvación. Te queremos rogar, nuestro Padre Celestial, en especial por si hay aquí alguna persona que delante de ti aún no sea salvo, aún su pecado no haya sido perdonado. Te rogamos, nuestro Padre, que hoy haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te rogamos que tú glorifiques tu nombre salvando, porque tú eres Dios Salvador. Te damos gracias, nuestro Padre, también por estos alimentos que nos vamos a servir, porque tú también eres Dios proveedor, que nos sostiene y nos cuida. Gracias, nuestro Dios. Quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.